pues retoman en algún punto a otras áreas del conocimiento. Recordemos que aunque su área es específicamente muy técnica, no podemos aislarla de las otras áreas científicas que dan sentido y que dan dirección a muchas de las cosas que hoy en día se están utilizando en el mundo empresarial. Entonces, aquel que piense que su ciencia es absoluta, pues bueno, yo creo que tiene que reflexionar en ello, porque aquí no hablamos de ciencias absolutas, al contrario, hablamos de áreas del conocimiento que se pueden enlazar y que son de utilidad para todos. Entonces, bueno, vamos a tener motivación y planes de compensación. Mi nombre, se los recuerdo, Nicte Mesa Ríos, soy socióloga de profesión, psicóloga también, y bueno, pues la primicia es que ahorita estoy como perito en mi área de conocimiento para el 2021, esa noticia es nueva, entonces bueno, pues ya ahí estaremos al servicio del Estado, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a utilizar la administración de las compensaciones y las prestaciones como herramientas de gestión para desarrollar e incrementar y motivar a los colaboradores, es decir, desarrollar el talento de los colaboradores. Este hecho nos permite generar o crear culturas organizacionales mucho más sólidas, donde los trabajadores sientan un impacto positivo y a través de eso, pues desarrollen cierto grado de lealtad y de filiación a las organizaciones donde están colaborando. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar la motivación y los sistemas de compensación como herramientas de gestión para desarrollar el potencial del personal. Casi todo lo que ustedes charlen conmigo sí tiene que ver con el personal, pero sobre todo tiene que ver con el desarrollo del personal. ¿Y por qué con el desarrollo del personal? Porque en las tendencias actuales nosotros nos damos cuenta que no es suficiente con que el líder determine lo que se tiene que hacer. No es suficiente con que el líder o el director elabore una estrategia o establezca lineamientos o reglamentos que sus colaboradores deban seguir. Eso no es suficiente. Lo que sí es importante, además de eso, pues es conseguir esa fidelidad y esa lealtad del colaborador hacia nuestras organizaciones. Porque bueno, podemos tener una empresa muy bien estructurada, pero si no conseguimos ese grado de empatía, de lealtad hacia la empresa por parte del trabajador, bueno, pues entonces de poco nos va a servir que nuestra estructura esté muy bien formada, muy bien organizada. Entonces, bueno, por eso vamos a utilizar estos elementos como herramientas de gestión. Y voy a comenzar con lo primero. Tenemos aquí en pantalla dos monitos, ¿no? No, dos personas. Y tenemos el término motivación. Bueno, el término motivación proviene de la palabra mover, es decir, mover de una situación actual a una situación futura. No solamente movernos del lugar. Si estoy en mi casa, pues me muevo al trabajo. No se refiere a eso. Se refiere específicamente a un mismo individuo que se proyecta a una vivencia o a una situación, a un estado futuro idealizado. ¿No? Por eso ahí se ve un poco tenue, pero ahí dice la palabra idealizada. Entonces, básicamente, todo lo que tiene que ver con la motivación tiene que ver con movimiento. ¿Eso qué significa? Bueno, en términos muy simples, significa que nosotros debemos estar en constante movimiento. Si alguien no se mueve, las cosas no van a fluir. Si tú te quedas estático, lo que hay a tu alrededor también se quedará estático. Esa no es una premisa de la física o de la química o de algo paranormal. Realmente es un elemento natural.
Entonces, si nosotros queremos que las cosas a nuestro alrededor se muevan, cambien, sean diferentes, entonces nosotros también debemos de movernos. Entonces, bueno, para explicar esta lámina bien rápido, o bueno, si voy muy rápido también me avisan, me dice vete un poquito más lento. Tenemos dos situaciones. La situación actual es literalmente la zona de confort, que le llaman algunos. ¿Y cómo determinamos que estamos en una zona de confort? ¿No? Que estamos en una situación actual. Bueno, primero lo determinamos por tres cosas. Por lo que sé, y según yo ya no tengo nada que aprender, ya domino cierto ámbito de mi especialidad, de mi área, y ya tengo ciertos conocimientos y ya no necesito más. Entonces domino mi trabajo a la perfección y lo hago muy bien. Ah, bueno, ahí sé que estoy detenido. ¿Cómo puedo saber que estoy en una zona de confort, en una situación actual? Cuando las destrezas y las habilidades que yo anteriormente incrementé o aprendí, las domino también. Y ya no hay nada nuevo que hacer, nada nuevo que aprender, nada, una forma diferente de hacer las cosas. Y si yo percibo que ya no existe, que yo lo domino al 100%, ah, bueno, entonces eso ya te está dando un indicador de que estás en zona de confort. Ajá, ¿por qué? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, porque siempre hay otra manera de hacer las cosas, otra perspectiva, una actualización. Entonces, si mi percepción es que ya no hay más, estás en zona de confort. Y siguiente, pues si yo creo que literalmente donde estoy ahorita, estoy bien y ya no necesito más. Entonces, cuando yo digo, ya no necesito más, quiere decir que voy a estar en un estancamiento. ¿Por qué? Porque ya no va a haber esfuerzo por el individuo a alcanzar nada. Entonces, a eso le llamamos estado, zona de confort o situación actual. ¿Y qué debemos hacer para salir de esa situación? Tenemos dos maneras de salir de ahí, de ese estado. La primera, y la que yo recomiendo, y la que en realidad nos es de utilidad y nos sirve, es hacer una proyección futura. Es decir, visualizarnos en un futuro a corto, mediano o largo plazo, donde mi posición o mi situación sea mejor que la que poseo hoy en día. Entonces, hay personas que me pueden decir, no, yo ya no quiero nada más. Sin embargo, ya en sus adentros sí tienen anhelos por hacer otras cosas, que a lo mejor ya no van ni siquiera con su área del conocimiento, sino con nuevas áreas del conocimiento. Bueno, pues todo eso lo vamos a proyectar en un futuro. De ahí viene el plan de vida, el hacer metas personales, de ahí viene la famosa rueda de la vida que se trabaja en el coaching, de ahí viene todos estos elementos que hablan de la superación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos elementos? Pues nos están estimulando para que nosotros idealicemos, pensemos una situación positiva donde me gustaría estar en un futuro. Entonces, esa situación positiva o esa proyección va a ser literalmente lo que va a generar que este individuo de situación actual se mueva hacia otra parte, hacia otro lado, empiece a caminar. Y cuando empieza a caminar, todo lo que hay a su alrededor también va a empezar a moverse, va a empezar a fluir. Entonces, eso es literalmente la auténtica motivación. Cuando yo ya de manera interna tengo un deseo de llegar a una posición, a una situación diferente a la que hoy tengo, positiva, evidentemente, y en búsqueda de esa situación futura, me muevo, hago cosas, actúo. Entonces, si nosotros partimos de ahí, entonces estamos partiendo de la auténtica motivación, que a nivel teórico, bueno, pues le llamamos motivación intrínseca, que es interna al individuo. Y es la motivación real y la más fuerte, porque es cuando nosotros decidimos actuar, decidimos caminar, decidimos movernos. Y eso implica un esfuerzo.
Ujú. Hay personas que ya no quieren esforzarse, bueno, pues entonces van a seguir en una situación actual, pero entonces difícilmente van a lograr una situación futura, idealizada o una condición de vida mejor. Hay muchas personas que se acercan a mí, se quejan de su vida, quieren tener cosas mejores, hacer cosas mejores, tener vidas más tranquilas o más libres económicamente o tener negocios más prósperos, pero no están dispuestos a caminar. Entonces, si no están dispuestos a caminar, pues evidentemente no hay crecimiento, no hay motivación. Bueno, entonces les dije que eran dos formas de movernos, ¿no? Una, si yo hago una proyección futura, y otra, si el contexto social, económico, político me obliga a moverme, porque eso también puede pasar. Yo estoy aquí muy bien en mi zona de confort, no me quiero mover, no me quiero aprender, no quiero aprender nada más, pero resulta que el Estado lanza una nueva ley, una nueva política, o que la organización se actualiza, cambia sus sistemas, cambia sus procesos, o que algo pasa a nivel mundial, como la pandemia, y entonces me obligan a salir de mi zona de confort, ¿no? Donde yo llegaba muy tranquilamente a mi zona de trabajo y empezaba a realizar mis actividades de manera muy tranquila, viene la pandemia y es un agente externo que me obliga a moverme, que me obliga a aprender cosas nuevas, a manejar nueva tecnología y a hacer cosas. Entonces ahí pues el individuo se siente literalmente eso, obligado a moverse, obligado a literalmente salir de donde estaba. Y siempre que nosotros como seres humanos nos vemos obligados a algo, ¿cuál es nuestra percepción inmediata cuando hay una obligación? ¿Alguien me puede decir? En general, los seres humanos cuando se sienten obligados, ¿cuál es su forma de reaccionar? ¿Están ahí? Hola, hola. Cuando tú obligas a alguien, ¿cómo se sienten? Correcto, me dicen, hay rechazo, hay negación, hay crítica, se vuelven rebeldes, se sienten presionados, saturados, ansiosos. ¿Por qué? Porque sienten que hubo una imposición a algo, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo, lo asimilamos de manera negativa cuando el entorno nos obliga a tener que movernos. Diferente a que si nosotros establecemos un proyecto, una visión, donde si nos lleve literalmente a mover. Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando de la motivación interna y la motivación externa, o también denominada motivación intrínseca o extrínseca. Pero bueno, una vez que nos movemos, una vez que actuamos, pues sí, vamos a salir de esa zona de confort y significa que vamos a tener que aprender o reaprender cosas. Para eso, pues llevamos un esfuerzo o tenemos que hacer un esfuerzo para poder aprender eso, para poder modificar lo que actualmente nos generaba un estado de tranquilidad y nos pone en caos. A veces, déjenme decirles, que ponernos en caos es algo bueno. Claro, no siempre, pero a veces sí es bueno, porque cuando hay caos, buscamos estrategias y formas de resolver ese caos y de hacer las cosas de una manera diferente para que no se vuelva a generar. Entonces, de que lleva al individuo a que se mueva, lo lleva a moverse. Entonces, bueno, cuando hay caos, usualmente la motivación externa nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros salimos de una situación que creemos dominada y que vamos a aprender algo nuevo, vamos a encontrar algún desafío, alguna piedra de tropiezo y que nos va a hacer movernos, nos va a hacer tambalear, va a decir, bueno, mejor me regreso a donde estaba, ¿no? Aquellos que en algún momento tuvieron a lo mejor trabajos para algunas importantes empresas y quisieron independizarse y bueno, si lo hacía, no lo hacía, tenía buen sueldo, buen salario, prestaciones, buen prestigio, pero por independizarme voy a perder eso, lo pierdo o no lo pierdo, me muevo o no me muevo.
ok, me muevo, me independizo